Amanece en la ensenada de Bolonia, en pleno estrecho de Gibraltar. Entre los meses de mayo y agosto, las aguas del estrecho son el paso obligado de millares de atunes que cumplen con su ciclo migratorio entre el Atlántico y el Mediterráneo. Esta migración anual dio lugar a asentamientos permanentes que derivaron en importantes ciudades industriales. Una de ellas, la más importante, nació hace casi 2200 años y sus ruinas nos transportan al tiempo en el que una joven Roma comenzaba su expansión imparable. Esta era Baelo Claudia, ciudad romana dedicada a la producción de salazón de pescado y sus derivados. El trazado de la ciudad seguía los cánones de Roma. Había una zona noble donde se levantaban los templos, el foro, la curia, las tiendas, el mercado, las termas y el teatro. La basílica, lugar donde se administraba justicia, es hoy un símbolo del declive provocado en la ciudad por las crisis económicas y sociales que sacudieron al imperio entre los siglos II y III de nuestra era y a las que vinieron a sumarse algunos terremotos. El Decumanus Maximus, el eje este-oeste de la ciudad, separaba la parte noble de la zona industrial. Esta se situaba cerca de la playa, donde el acceso a la pesca que traían los barcos era más fácil. Aquí, en estas piletas de piedra, se salaba y guardaba el pescado hasta su elaboración final. Después se almacenaba en ánforas y quedaba listo para su distribución y comercialización. El garum, un derivado del atún y otros peces, era el producto más apreciado de todos los que salían de Baelo Claudia. De hecho, el garum gaditano era famoso ya en la época griega y se le atribuían propiedades curativas. En realidad, este producto mágico no era más que una salsa compuesta de intestinos de pescado y cabeza de atún que se solía mezclar con vino, vinagre, miel, aceite y agua y hacía las delicias de los comensales romanos. Desde el tiempo de aquellos romanos de Baelo Claudia, y aún antes, desde el tiempo de los fenicios, las almadrabas del estrecho siguen esperando el paso de los atunes. Un extensísimo laberinto de redes espera en el estrecho la llegada de los túnidos. De mayo a junio llegarán los de derecho, los atunes cargados de grasas que llegan del Atlántico para reproducirse en aguas mediterráneas. Entre julio y agosto, de vuelta ya, los atunes llegarán delgados y exhaustos y serán por lo tanto menos apreciados para su consumo. A través de generaciones, los pescadores de esta técnica remota han esperado el momento en el que los bravos peces son atrapados en el copo. Es entonces cuando se produce la levantá y una orgía de movimiento hace hervir las aguas del mar. Hoy, como entonces, la levantá es el momento culminante de la almadraba. Los pescadores bajan al copo armados de unos ganchos, llamados cloques, y lidian con los gigantescos peces hasta hacerse con ellos. Es un espectáculo único, sobrecogedor, un mano a mano entre dos seres unidos al mar. Junto con los grandes atunes rojos, animales que pueden sobrepasar los 3 metros de longitud y los 500 kilos de peso, otros túnidos menores quedan atrapados en el copo. Son bonitos y caballas en su mayoría, y aunque menos apreciados que el atún rojo o el delicioso bonito del norte, son vendidos fácilmente por su agradable paladar y precio asequible.
Por desgracia, junto a los veloces túnidos, otros peces son víctimas de unas redes que no entienden de especies. Peces espada y tiburones, como este gigantesco e inofensivo tiburón peregrino, mueren asfixiados en la silenciosa trampa de los atuneros mediterráneos. De regreso al puerto, los atunes son pasados a gigantescos buques factoría, donde se procesan de inmediato. Los japoneses esperan ansiosos la llegada de los atunes. Antiguamente eran los griegos los que llegaban a Cádiz buscando el ansiado garum. Hoy son los hijos del Imperio del Sol los que llegan al Mediterráneo buscando los frutos de las almadrabas gaditanas. Nuevo recorrido por tierras andaluzas que nos llevó cerca de las almadrabas a un paraíso del windsurf, Tarifa. La costa de Tarifa ha sido un importante punto estratégico desde tiempos históricos. La ciudad, fundada por Tarif Ben Mayuk, al que debe su nombre, es hoy el punto de encuentro de los windsurfistas de todo el mundo. Este lugar, el punto más meridional de Europa, cuenta con unas condiciones excepcionales para la práctica del windsurf tanto en invierno como en verano. Las aguas del Atlántico y del Mediterráneo se combinan con el levante y el poniente en una mezcla explosiva. Hay vientos fuertes todo el año y hasta 18 spots de los que destacan el Hurricane para los días invernales de poniente y caños de Meca con levante, el único con viento de lado donde hacer un extraordinario surf de cara a la ola. Todos los años, miles de aficionados acuden a las playas de Tarifa buscando sus aguas y sus vientos fuertes y vivos. Más de 10 kilómetros de arenas blancas permiten adentrarse fácilmente en el mar. El lugar es tan favorable que uno puede pisar una tabla por primera vez, iniciarse en el fanboard o practicar el slalom fuerte, las olas y la velocidad. También nosotros queríamos disfrutar del lugar y después de visitar las ruinas de Baelo Claudia, decidimos sacar nuestras tablas y disfrutar de la conocida como Meca del Fan. Los vientos levante y poniente comparten protagonismo en Tarifa. Los golpes más fuertes son de levante, pero las olas más grandes llegan aquí con poniente. En verano el levante sopla con tal violencia que a Tarifa llegan los profesionales para batir los récords de velocidad. De hecho, en Tarifa se han celebrado campeonatos del mundo de esta especialidad, lo que ha afianzado aún más su merecida fama internacional. Levante o poniente, velocidad u olas, Tarifa nos demostró que es, sin lugar a dudas, uno de los mejores lugares del mundo para practicar el apasionante deporte del windsurf.
De nuevo en ruta, pusimos rumbo a nuestro nuevo objetivo en las marismas del Guadalquivir. Atravesando algunos de los preciosos pueblos blancos que adornan la región, llegamos a la singular Tacita de Plata, la ciudad de Cádiz. La Agadir de los fenicios, la más antigua ciudad de Occidente, la cuna de nuestra primera constitución democrática, iba a albergarnos en su parador de turismo, el Hotel Atlántico, antes de entrar a conocer el Parque Nacional de Doñana. El Coto de Doñana, hoy el más renombrado de los parques nacionales europeos, es una joya natural surgida de la confrontación entre un río legendario, el Guadalquivir de los árabes, literalmente el Río Grande, y el Océano Atlántico. Un aislamiento histórico, una productividad altísima, la proximidad con el continente africano y el gran número de biotopos diferentes que encierra dan como resultado una variedad zoológica fabulosa. En Doñana y sus proximidades hay especies como el camaleón, el meloncillo o el morito que nos hablan de una unión cercana con África. En los márgenes del Guadalquivir, escondidos en los lodos traídos de Sierra Morena por el empuje del río, encontramos a unos crustáceos que parecen sacados de un manglar asiático. Son los cangrejos barrilete o cangrejos boca, como allí se les conoce, una especie de cangrejo violinista que se alimenta de los microorganismos encerrados en el lodo. Los machos, característicos por su desmesurada pinza blanca, excavan galerías en el fango alrededor de las cuales delimitan su territorio. Cada cangrejo tiene el suyo y utiliza su pinza desproporcionada para marcar su parcela a los otros machos merodeantes, haciendo movimientos característicos. La pinza, inútil como herramienta práctica, ha renunciado a su funcionalidad a cambio de convertirse en una señal visual que frene la incursión de otros machos competidores y atraiga a las hembras. Y en caso de no conseguir la disuasión, siempre puede utilizarse para competir en un pulso incruento que deja claro quién es el más fuerte sin necesidad de dañar al contrario. Una vez al año, 3 días antes de Pentecostés, la orilla del río se ve perturbada por una invasión de color religioso, folclore y alegría. Es la peregrinación al Rocío, un evento que atrae a gentes de todo el mundo. Las caballerías, que llegan a formar la mayor concentración equina de Europa, las carretas, los coches y los simpecaos, esperan su turno para cruzar el Río Grande en enormes barcazas. De los 5 caminos que llevan al Rocío, solo 2 atraviesan Doñana: el camino de Matalascañas y el de Sanlúcar, lugar al que llegamos para unirnos a tan singular peregrinación. Gentes, caballos y carrozas se reúnen en la orilla del parque para comenzar su viaje anual en honor a la reina de las marismas,
la Virgen del Rocío. Una primera etapa, que comienza a pie mismo del río, lleva a los rocieros a internarse en el Pinar, un bosque de pinos piñoneros que lleva sombreando estos suelos más de 15.000 años. Siguiendo la comitiva nos adentramos en el bosque, encontrando una forma perfecta para ir descubriendo los distintos mundos que encierra el parque. Porque no íbamos a tardar en comprender por qué algunos autores afirman que no existe una Doñana, sino tantas como días o meses tiene el año. Los pinos, adaptados al suelo arenoso, y un sotobosque de sabinas, retamas, camarinas y enebros son el freno a un mundo de arenas que se extiende hasta el mar. El Montes Arenae de los latinos, el complejo de las dunas móviles. Las dunas nacen en el mar. Las mareas sacan la arena y el viento foreño, perpendicular a la costa, la empuja al interior incrementando las dunas. Es entonces cuando se dice que las dunas fuman y se hace más patente que el complejo está vivo y evoluciona. El viento y la arena forman cordones o trenes dunares que avanzan hacia el interior entre 5 y 6 metros al año. La misma vegetación que asienta la base de las dunas frena su avance y en la lucha entre plantas y arenas se crean algunos de los paisajes más espectaculares de la cambiante Doñana. Cuando la vegetación que ha formado una duna muere o queda sepultada, la duna comienza a caminar de nuevo. Tras de sí, como esculturas naturales, quedan las cruces, los restos ajados de algún pequeño árbol o arbusto vencido por las arenas. Pero la arena no siempre gana la batalla. Entre dos trenes dunares aparecen valles interdunares conocidos como corrales. En invierno, los corrales se inundan en ocasiones y en ellos, con el tiempo, crecen los pinos piñoneros, formando oasis de verdor en mitad del desierto de las dunas. Es un mundo cambiante donde la vida animal parece ausente, pero nada más alejado de la realidad. Un estudio más detallado revela que en la arena hay un constante tránsito. El promedio de insolación en Doñana es altísimo. El sol calienta con fuerza la arena blanca y los animales apenas permanecen durante el día en ella. Para reptiles y anfibios, animales de sangre fría, el calor del suelo puede resultar un motor que ponga en marcha su primitiva calefacción interna. Pero pese a ello tampoco se quedan mucho rato a la vista. Sobre la arena son un blanco fácil para cualquier depredador con algo de vista y todos buscan con cómica rapidez refugio en la fresca sombra de algún matorral. Ajenos al calor y la insolación, la procesión del Rocío atraviesa las dunas de Doñana. El ambiente rezuma alegría y sevillanas. Los cánticos y las guitarras inundan las silenciosas soledades del coto. Es una de las pocas manifestaciones religiosas basadas en la espontaneidad y el alborozo. Un homenaje festivo a la patrona de las gentes del sur, a la Santa Virgen Rociera.
está cargado de años, sigue siendo el camino. Sigue siendo el camino, está cargado de años y sigue siendo el camino. Está cargado de años, sigue siendo el camino. Sigue siendo el camino, que piense con tristeza para el próximo no vivo. A pobre llega la fecha, que le cae el rocío. Y yo le dicto en el pecho una medalla muy vieja, con un cordón renegrillo que nace de la cara de la Virgen del Rocío. La salida del sol despierta con acordes rocieros las pajareras de Doñana. Están en el límite del complejo ambiental del matorral, o sistema de dunas fósiles, más allá de donde las dunas son capaces de moverse. Aquí el agua de las capas freáticas comienza a vencer la influencia del mar. Es otro mundo distinto dentro del universo del parque. Situadas en la vera, en el límite entre el matorral y las marismas, las pajareras son un claro ejemplo del efecto borde, un fenómeno que se refiere al incremento de animales en las zonas fronterizas entre dos biotopos distintos. Son enormes alcornoques donde centenares de aves levantan sus nidos, creando una colonia de crías sin precedentes. Entre abril y mayo, las espátulas pondrán 4 huevos. Durante 6 semanas, después de 21 días de incubación, los progenitores deberán cebar a sus pollos, soportando estoicamente el apetito creciente de los pequeños. Claro que hay padres aún más sufridos, como es el caso de las garzas reales y sus voraces y ansiosos hijos. En las pajareras crían más de 400 parejas de espátulas, 700 parejas de garcetas, alrededor de 100 parejas de garzas reales y más de 2000 de garcillas bueyeras. La disposición de los nidos atiende a un orden jerárquico. Primero, en lo más alto, se pondrán las garzas y cigüeñas. Por debajo, en un segundo estrato, las espátulas y a continuación las garcillas y garcetas. Incluso algunos milanos negros se animan a nidificar aquí y aprovechan los descuidos de las garzas para robarles de vez en cuando los peces que traen para sus pequeños. Y para el viajero afortunado, en premio a su paciencia, también de vez en cuando puede verse aquí la reina de los cielos de Doñana, el águila imperial. Junto a las pajareras, dentro del biotopo del matorral, hay una zona conocida como Monte Blanco. Debe su nombre a la abundancia de jaguarzos, una planta de hojas lechosas y flores amarillas que tapiza el suelo de matorral y recuerda a las jaras. El visitante de las pajareras pocas veces sospecha que en la aparente sobriedad del paisaje que le rodea se esconde uno de los animales más hermosos de toda nuestra geografía, el lince.
Silencioso y esquivo, el lince ibérico se ha convertido en una rareza. Pocos han tenido la suerte de verlo en su medio natural. Con unos sentidos extraordinariamente desarrollados, el mayor de nuestros felinos rehúye y evita con facilidad la presencia del hombre. Aquí, en Doñana, es donde más fácilmente puede el viajero llegar a verlo. Desde tiempos del medievo, cuando el lince era el gato lobo o lobo cerval, se ha impregnado a este precioso felino con un aura de misterio y temor. La desinformación y las supersticiones han llevado al hombre a perseguirlo y cazarlo hasta ponerlo al borde de la extinción. Aún hoy, en nuestros días, pese a las rígidas leyes que lo protegen, hay gente oscura e inculta que sigue considerándolo una alimaña y lo trampea buscando su desaparición. Por suerte, en Doñana encuentra un lugar seguro. Ahora que el lobo ha desaparecido de la zona, el lince se ha convertido en el más importante controlador de la densidad de herbívoros del parque. En realidad no es frecuente que consiga hacerse con una de estas grandes piezas, y son los conejos, roedores, aves, lagartos e incluso pequeños insectos los que forman el grueso de su dieta habitual. Después de encontrarnos con el lince en el interior de Doñana, no pudimos menos que felicitarnos por la suerte de poder contar con la presencia de tan insustituible animal en los montes españoles. Limitando con las pajareras y el monte bajo, se extiende una vasta zona de anchos horizontes. Es la marisma, probablemente el área más importante del parque desde el punto de vista biológico. Infinidad de aves viven entre aguas, bayuncos y castañuelas, dándole a la marisma un continuo movimiento que constituye un espectáculo maravilloso. Los sedimentos arcillosos que forman el suelo provocan su inundación la mayor parte del año, convirtiendo la marisma en un gigantesco charco salobre donde prolifera la vida. La marisma tiene un sistema cambiante. En verano, la falta de lluvia la convierte en un desierto de suelo cuarteado, mientras que en primavera, tras las lluvias revitalizantes, se produce una auténtica explosión de vida. Con tal abundancia de comida, los herbívoros aprovechan entonces para procrear y en la marisma se ven recentales por todas partes. Jabalíes, ciervos y gamos incrementan sus poblaciones en esta época. La rica vegetación de un suelo que apenas unos meses antes parecía estéril es transformada en leche nutritiva que hará fuertes a los nuevos miembros de la comunidad antes de la llegada de la nueva estación seca.
También en la marisma baja, la llegada de la primavera trae consigo las puestas y las crías. En la zona encharcada proliferan los peces y las aves encuentran fácilmente alimento a su alcance. Tal y como pasaba en la marisma alta con los herbívoros, la abundancia de comida repercute en una natalidad muy alta entre las aves. Para los padres, como esta polla de agua, es una época de trabajo constante. Hay que alimentar y enseñar a los pollitos y la tarea es agotadora. También el calamón, que encuentra entre las eneas y carrizos de cañas un lugar ideal para vivir, ha sacado adelante 2 pollos e intenta enseñarles a valerse por sí mismos. Uno de los pollos muestra voluntad en la tarea, pero aún no consigue distinguir entre los tallos tiernos y las pajas secas de las eneas, por lo que su progenitor repite una vez más la lección. En este mismo lugar, entre la tupida vegetación de carrizos, es posible descubrir a otra de las rarezas del parque, la focha cornuda. Si al calamón se le conoce en la marisma como gallo azul, a esta se la llama gallareta crestada. Y en realidad es esta cresta o cuernos lo que la diferencia sobre todo de su hermana, la focha común. Muy parecidas a simple vista, la cornuda es sin embargo mucho más tímida y asustadiza, por lo que resulta mucho más difícil de observar en libertad. De vuelta en la marisma alta, o marisma de Almajos, nos encontramos con numerosas cabezas de ganado que comparten los pastos con ciervos y gamos. Son las reses y caballos de las poblaciones limítrofes y es precisamente en una de ellas donde termina nuestro recorrido por Doñana. La peregrinación del Rocío toca a su fin. Las más de 90 hermandades que han peregrinado desde todos los puntos del país para honrar a la Virgen del Rocío se presentan ahora ante la ermita que guarda a la Señora. Es un momento emotivo donde los rocieros dan rienda suelta a su fervor y entusiasmo tras largos días de peregrinar. La noche anterior al lunes de Pentecostés, 50 días después de Semana Santa, el Rocío vive sus momentos más intensos. Con la caída del sol, una muchedumbre se va reuniendo frente a la ermita. La Hermandad Matriz de Almonte, guardiana de las tradiciones rocieras, lleva esperando desde el miércoles anterior a los rocieros. Hoy, en el día de Pentecostés, los almonteños se acercan por fin a los pies de su Madre y Señora y la sacan de la ermita en una procesión que desata la emoción de sus ingentes seguidores. La procesión rememora la historia de aquel pastor que en el siglo XIII
encontró una imagen de la Virgen escondida en el hueco de un viejo tronco y corrió con ella hacia el monte. Vencido por el cansancio, el hombre decidió descansar a mitad del camino y se quedó dormido. Al despertar descubrió que la Virgen había vuelto a la cavidad del tronco. Avisados el párroco y el alcalde del suceso, en el lugar donde quería permanecer la Virgen se construyó una ermita y la señora, cuyo vestido blanco se había teñido de verde por siglos de exposición al rocío, quedó unida para siempre a estas gentes como Nuestra Señora del Rocío. Desde entonces, la Virgen del Rocío ha hecho numerosos milagros, entre los que se cuenta librar al pueblo de Almonte de la peste de 1649, que diezmó los pueblos de los alrededores. Tal vez por ello, entre los millares de devotos que rezan a la Señora, ninguno tiene el fervor de los fieles rocieros de la Hermandad Matriz de Almonte. Dejando atrás Doñana y finalizado ya el Rocío, seguimos ruta hacia el norte. Nuestra meta, siguiendo las huellas del legado andalusí, era la Isbila de los árabes, la ciudad de Sevilla. Iluminada por el sol que suple la ausencia de los azulejos dorados que antes la cubrían y que le dieron nombre, la Torre del Oro nos adelantaba las maravillas que íbamos a visitar. La Torre del Oro estaba en sus orígenes unida al Alcázar por una muralla y tenía como misión impedir el paso por la ribera, vigilar la navegación por el río y defender el puerto fluvial. Hoy, aunque azulejos dorados y muralla han desaparecido, Sevilla guarda aún maravillosos vestigios de aquel esplendor almohade. En la catedral, antigua mezquita musulmana, encontramos disfrazado de campanario el alminar al que todos conocemos como la Giralda. La Giralda se levantó bajo el mandato de Almanzor. Por su tamaño y precioso acabado, rivaliza con los otros dos monumentos principales del apogeo almohade, la Kutubía de Marrakech y la Torre de Hassan en Rabat. Junto al estilizado porte de la Giralda, ocultando la antigua mezquita, se levanta la catedral. Es la tercera catedral más grande del mundo, solo superada por la de San Pedro en Roma y la de San Pablo en Londres. Enfrente, separados por una plaza, encontramos los Reales Alcázares, un palacio fortaleza edificado en el año 712 por los conquistadores árabes que buscaban el control del río Guadalquivir. Su interior, decorado con insuperable filigrana artística, fue convertido en palacio real por Pedro I el Cruel tras la conquista. El sultán Muhammad V de Granada, amigo y aliado del rey cristiano, le envió los arquitectos que se encargaron de la restauración, dejando patente la influencia del arte nazarí. Los musulmanes dejaron su arte indeleble en la ciudad de Sevilla, pero la religión del profeta no caló entre sus gentes cristianas. Todos los años, Sevilla sale a la calle a vivir la Semana Santa más famosa de Andalucía, la Muerte Chiquita, que llamara el poeta sevillano Manuel Machado.
Las 56 hermandades de la ciudad recorren las calles portando en los pasos las mejores tallas de los siglos XV al XVII. La gente se agolpa a su paso y reza y canta entre saetas y un penetrante olor a cera, haciendo que la fe, el colorista sentido de las fiestas y el arte que corre por la sangre andaluza se unan en una sola manifestación conjunta. Las representaciones de Jesucristo abren el primer paso y las de su madre, la Virgen Dolorosa, le siguen en el segundo. Las imágenes en procesión salen de su templo matriz precedidas por los nazarenos encapuchados que portan cirios encendidos. Es, como sucediera en el Rocío, una síntesis del piadoso y alegre espíritu que alienta al pueblo andaluz. Como último objetivo, tal vez por aquello de dejarlo mejor para el final, nos dirigimos a la ciudad de Córdoba, ciudad por la que sentíamos un cariño y apego muy especiales. Córdoba fue capital de Al-Ándalus y la ciudad más poblada de todo Occidente en el siglo X, compitiendo con Constantinopla, Damasco o Bagdad. Su casco urbano ha heredado el esplendor de la Córdoba califal y sus gentes la tolerancia y hospitalidad del independiente Abd al-Rahman III, califa que se desligó de Bagdad, creando el Califato Independiente de Córdoba. Por todo ello, perderse por las calles del barrio de la Judería es siempre un regalo para el viajero. Entre callejas blancas y plazas adornadas, uno puede disfrutar de la belleza sencilla de casas y gentes, para acabar encontrando los frescos patios donde las flores convierten en cuadros hasta los más humildes rincones. Haciendo un alto para reponer fuerzas en el caluroso mediodía cordobés, nos acercamos al parador de turismo de la Arruzafa, un lugar ideal para alojarse y descansar si se pretende visitar Córdoba y sus alrededores. Estábamos terminando nuestro itinerario por tierras andaluzas del esplendor califal de Córdoba. Nos han quedado infinidad de tesoros, pero entre ellos, milagrosamente salvada de la destrucción tras la Reconquista, destaca la mezquita de Córdoba, la más preciada joya del legado andalusí. La mezquita cordobesa resume lo más significativo del arte omeya español al abarcar su construcción los siglos VIII al X. El edificio se levanta sobre el solar donde se encontraba la Basílica Visigoda de San Vicente y ha sufrido numerosos cambios y ampliaciones desde el inicio de su construcción. Al entrar en su interior, admirados por la belleza de los arcos superpuestos y los pilares sobre columnas, recordamos los pensamientos del escritor Muñoz Molina. Yo caminaba sin descanso por la mezquita, viendo desplegarse ante mí las perspectivas móviles de las columnas y las floraciones blancas y rojas de los arcos, y me parecía que Baudelaire estaba aludiendo a la mezquita cuando escribía que la naturaleza es un templo de vivientes pilares.
En el Mirab, lugar sagrado del templo orientado hacia la Meca, en el que intervinieron artesanos enviados por el emperador bizantino desde Constantinopla, encontramos un espacio sin igual en la arquitectura islámica. No es de extrañar, pues, que el rey Carlos V, tras permitir que se construyera en el interior de la mezquita la capilla catedralicia, y al ver el resultado, comentara al obispo Fray Juan de Toledo: hacéis lo que hay en otras muchas partes, y habéis deshecho lo que era único en el mundo. A partir de Abd al-Rahman III, la residencia del soberano situada en el Alcázar cerca de la mezquita, pasó a la ciudad-palacio de Medina Azahara. La ciudad fue erigida en honor a la favorita de Abd al-Rahman, Zahra, y fue tal su esplendor y belleza que todos los escritos que nos han llegado de ella nos parecen exagerados. Para su construcción se emplearon 1.500 puertas y 4.000 columnas de distintos mármoles. Se decía que los peces de sus estanques consumían diariamente 12.000 hogazas de pan y 6 cargas de legumbres negras. Al-Makari nos cuenta en sus narraciones: edificó también en el Alcázar el salón, cuyo techo era de oro y mármol de grueso espesor, color puro, y cuyos géneros eran de distintos colores. Las paredes del salón eran como el techo. En su centro colocó una perla sin igual, regalo del emperador de Constantinopla. Las tejas de este alcázar eran de oro y plata. El salón tenía en su centro un gran estanque lleno de mercurio. Había en los costados 8 puertas enlazadas por arcos de marfil y ébano incrustado con oro, y diferentes clases de piedras preciosas, que se elevaban sobre columnas de mármol coroleado y de berilo puro. Cuando Abd al-Rahman quería atemorizar a alguien de su corte, hacía una señal a uno de sus esclavos para que agitase el mercurio, y aparecía en el salón un resplandor como de relámpagos que sobrecogía totalmente los corazones. Las excavaciones que se realizan en la actualidad están descubriendo que tales descripciones no eran exageradas. Por desgracia, los incendios, saqueos y el expolio de los constructores cordobeses durante siglos se han llevado el brillo y esplendor de Medina Azahara. Ahora, lo que fuera el asombro del mundo es una manifestación patente de lo efímero del hombre.